Listo, si hay otro que no pueda ingresar, me dicen, porque tengo que, acá aparece que tengo que darles permitir para que ingresen. Entonces les estaba diciendo que esta gráfica es como si fuera un conductor de cobre, ¿no? Entonces por aquí, pues digamos que este diámetro son 10 milímetros y por aquí conduce una corriente de 5 miliamperios. Entonces ustedes tienen que calcular la carga eléctrica que pasa a través de una sección del conductor, o sea, la carga eléctrica que pasa por aquí. ¿Cuánta carga eléctrica? Tienen que calcular el número de electrones, según esa carga eléctrica, el número de electrones que pasan y la resistencia de ese conductor. ¿Cuánta resistencia hace este pedazo del conductor, esta sección transversal? Entonces aquí les puse la tabla de la resistividad según cada material. En este caso, como es un conductor de cobre, entonces miramos cuánto es la resistividad del cobre. Entonces, la resistividad del cobre sería 1,7 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿cómo se resuelve este primer punto? Yo acá les coloqué un ejemplo, el ejemplo 1, donde está resuelto un problema muy similar. Es lo mismo, pero con diferentes datos. Entonces, ¿qué me dice? Aquí el conductor es de acero. Un conductor de acero que tiene 2 milímetros de diámetro circula una corriente de 2 miliamperios durante 1 minuto. Entonces tienen que calcular lo mismo. Entonces en el primer punto me dice la carga eléctrica que pasa a través de una sección transversal del conductor. Les voy a buscar las imágenes que les compartí por el chat, que es como yo lo hice para que lo tengan más claro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el momento que cargue la imagen. Listo. Esta y esta. Listo, ahí pueden ver la imagen. Hola. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Eso, entonces, esto es lo que les compartí por el grupo, ¿no? Entonces, tenemos que un conductor de acero con 2 milímetros de diámetro, con una corriente de 2 miliamperios, que pasa durante 1 minuto. Pues como saben, 1 minuto son 60 segundos. Listo, entonces, ¿cómo calculamos la carga eléctrica? Desde la fórmula de corriente que es Q sobre T, donde Q es una carga eléctrica y T es el tiempo. Entonces despejamos Q, que es carga eléctrica, pasamos, tiempo está dividiendo, pero lo pasamos a multiplicar, me queda que la carga es igual a corriente por tiempo. Entonces la corriente nos la están dando, son 2 miliamperios. Y el tiempo también nos lo están dando que en 1 minuto, igual a 60 segundos. Estos 2 miliamperios los convertimos a amperios. Espera un momentico, yo silencio este micrófono. Bueno, ya lo silencio. No más que son rápidos. Entonces yo paso esos miliamperios a amperios. ¿Cómo los paso?
yo tengo que 1 miliamperio es igual a 10 a la menos 3 amperios. 10 a la menos 3 amperios es igual a 0,001 amperios. ¿Listo? 10 a la menos 3 es igual a 0,001, es lo mismo. Entonces, si 1 miliamperio son 0,001 amperios, ¿cuántos son 2 miliamperios? Pues simplemente hago la conversión. 2 miliamperios por 0,001 amperios sobre 1 amperio. Cancelo miliamperios con miliamperios, multiplico 2 por esto y me da 0,002 amperios. ¿Listo? Entonces mi corriente en amperios sería 0,0202 amperios. Que esto pues sería lo mismo que 2 por 10 a la menos 3 amperios, ¿no? Pero bueno, pues coloquémoslo así. 0,002 amperios por el tiempo en segundos serían 60 segundos. Multiplico 60 por esto, me da 0,12 amperios por segundos. ¿Listo? Y amperios por segundos me da coulombios. Entonces la carga eléctrica sería 0,12 coulombios. Entonces ahí tenemos el primer punto, bueno, en el ejemplo, ¿no? El primer punto del ejemplo. ¿Qué preguntas tienen sobre este punto A? ¿Entendieron? ¿Entendieron cómo se hizo? Sí, ¿no? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué más me preguntan? Ay, carajo. Ahí sí, ahí quedó bueno. Me preguntan por el número de electrones que pasan por esa sección del conductor. Entonces, ¿cómo calculo el número de electrones? Tengo que ver cuántos electrones hay en esa carga eléctrica. Entonces, ¿cuánto es la carga eléctrica de un electrón? Bueno, ese uno lo busca en Google, en Wikipedia o también en la guía, en la lectura que les puse de la guía también está, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Esta es la carga constante de un electrón, o sea, cualquier electrón tiene esta carga, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Ahora, si yo tengo una carga eléctrica de 0,12 coulombios, ¿cuántos electrones hay en esa carga? Hacemos una regla de 3 o una conversión de unidades, donde un electrón me representa 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, y vamos a ver cuántos electrones, o sea, X, hay en 0,12 coulombios en esa carga. Entonces, ¿dónde está la imagen siguiente? Perdido. Esta no es. Esta sí es. Pero ustedes no la están viendo. Caramba. Este juego sí falla. Ya les muestro la siguiente imagen que se me perdió. Listo, ahí están viendo la imagen. ¿Sí? Sí, profe. Listo, entonces. Tengo que 0,12 coulombios dividido entre 1,6 por 10 a la menos 19. Se cancelan los coulombios y me queda 0,12 por 10 a la 19 electrones dividido entre 1,6. Hago la división 0,12 por 10 a la 19 y me da 0,075 por 10 a la 19 electrones. ¿Cómo hago esta división? Simplemente divido las partes decimales, 0,2 entre 1,16. Y sigo multiplicando por 10 a la 19. Para que este número no me quede en cero, sino digamos en un número entero decimal, pues corro la coma hacia la derecha 2 y disminuyo en el exponente. Entonces, 0,075 es igual a 7,5 por 10 a la 17 electrones. ¿Listo? Este número de acá abajo y este número de acá arriba es lo mismo, solamente que en notación científica se pueden representar diferente. ¿Listo? Entonces la cantidad de electrones que hay en esa carga eléctrica son 7,5 por 10 a la 17 electrones.
¿Listo? ¿Preguntas sobre el punto B, la cantidad de electrones? No, bueno. Entonces la Profe, C. ¿Sí? ¿será que me puede explicar ese pedacito que la verdad me enredé un poco? Sí, es que como cambié de imagen. Eso, entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Yo tenía que calcular la cantidad de electrones que hay en esa carga eléctrica del conductor. Entonces, nosotros calculamos que 0,12 columbios era la carga eléctrica, ¿cierto? Sí, Y profe. que la carga de un electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 columbios. Como yo tengo que un electrón tiene esta carga, yo simplemente lo que hago es dividir toda esa carga sobre la carga de un solo electrón. Y eso me da la cantidad de electrones que tengo. Entonces, aquí debería estar un electrón. Un electrón igual a 0,12 sobre 1,6. Entonces hago la división. 0,12 columbios sobre 1,6. Aquí, ¿qué es lo que dice? ¿Por qué el 10 a la 19 está positivo? Porque como tengo una potencia en base 10 que está dividiendo con el exponente negativo, lo paso arriba con el exponente positivo. O sea, este por 10 a la menos 19, lo que hago es pasarlo arriba a multiplicar, pero con el exponente positivo. Por eso está aquí 10 a la 19 positivo y aquí está 10 a la menos 19 negativo. Acá está dividiendo abajo y acá está multiplicando arriba. Entonces, lo mismo, es esta parte de aquí, aquí no está la manito, esta parte de aquí es la misma, solamente que subí el 10 a la menos 19, lo subí con positivo, 10 a la 19 positivo. Y ahora sí, solamente divido 0,12, lo divido entre 1,6. Y esto me da 0,075. Y sigo multiplicando por 10 a la 19. Entonces 0,2 entre 1,6 me da 0,075 y multiplico por 10 a la 19. Ahora, como para expresarlo así como está en el ejemplo, para que me quede no en cero, sino en un número entero, o sea, decimal, pues corro la coma 2 unidades hacia la derecha. O sea, la coma la corro aquí, después la corro acá para que me quede 7,5. Eso es lo mismo es lo mismo que si yo multiplicara por 10 a la menos 1, correr la coma hacia la derecha. Entonces, por eso le resto al exponente. Eso es notación científica y operaciones con exponentes con base igual. Entonces, al correr yo 2 comas hacia la derecha, le resto 2 unidades al exponente. Entonces 19 menos 2 pues da 17, que son las dos décimas que le corrí. Entonces me queda 7,5 por 10 a la 17. Ah, ya, profe, sí, ya entendí. Gracias. Vale. Si no, pues igual busca en notación científica cómo se corren las décimas multiplicando por 10 a la menos 1, y ahí vas entendiendo mejor. Bueno, profe. Listo. Entonces acá, la C. La resistencia del conductor en 10 metros. Es que, ¿cómo les muestro? Bueno, recuerden que el conductor había un pedacito y ese pedacito en la imagen, supongamos que tiene una longitud de 10 metros. Ahora vamos a calcular qué resistencia me ofrece esos 10 metros para ese conductor de acero. Entonces, la fórmula de resistencia cuando tenemos un material que me ofrece resistividad es la siguiente. Resistencia es igual a la resistividad del conductor, en este caso de acero, por la longitud de ese conductor sobre el área de ese conductor. Esa es la fórmula. Entonces, este signo de aquí me representa la resistividad del acero. ¿Cuánto es la resistividad del acero? 1,0 por 10 a la menos 6, que es la misma que estaba en la tablita. Como les muestro la tablita. Voy a compartir. Les comparto la tablita de la resistividad, o ustedes se acuerdan que era esto. 1,0 por 10 a la menos 6.
permitir. Voy a buscarla. Voy a compartir mejor toda la pantalla. Ventana, pestaña, toda la pantalla. Bueno, ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Ahí están viendo la guía. Sí, profe. Eso, entonces aquí está. La resistividad de un conductor de cobre. La resistividad de un conductor de cobre es 1,7 por 10 a la menos 8. Ah, bueno, pero esto es para el ejercicio, ¿no? Yo estoy acá en el ejemplo. En el ejemplo estamos trabajando con un conductor de acero. El conductor de acero es 1,0 por 10 a la menos 6. ¿Listo? O sea, en el ejercicio ustedes lo tienen que hacer con el cobre. Y en el ejemplo que les estoy mostrando lo estoy haciendo con el acero, que es 1, por 10 a la menos 6. ¿Listo? 1 por 10 a la menos 6 ohmios por metro. Entonces aquí está. 1 por 0 por 10 a la menos 6 ohmios por metro, que es la resistividad del acero. Ahora, la longitud del conductor en este ejemplo son 10 metros. ¿Listo? Y el área de la sección transversal, o sea, el área el área de la sección transversal de este conductor, que es un círculo, el área de este círculo es, el área de un círculo es pi por r cuadrado, ¿cierto? La fórmula, pues, ustedes la tienen que saber, o si no, pues la buscan en Google o en cualquier lado. Pi por r cuadrado. Ahí está la imagen. Ahí está la imagen. Aquí está área pi por r cuadrado. Entonces, pi, pues, es una constante, ¿no? 3,1416, infinito. Y r cuadrado, pues, es el radio al cuadrado. Entonces, el radio no lo tenemos, pero nos dieron el diámetro. ¿Y qué es el diámetro? El diámetro es toda la distancia del círculo, desde arriba hasta abajo, ¿cierto? Es como toda esta recta, en cualquier parte, ¿no? El círculo puede ser aquí o puede ser acá, todo eso. Entonces, ¿el radio qué es? El radio simplemente es la mitad de ese círculo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el radio? La mitad del diámetro. Entonces, el diámetro lo divido entre 2 y me daría el radio de ese círculo. Ay, caramba. Bueno, entonces, el diámetro entre 2 me daría el radio. Entonces, 2 milímetros, que es el diámetro. Bueno, es que aquí no muestran los datos del ejemplo. Aquí, 2 milímetros de diámetro sería 2 entre 2 me da 1. O sea, el diámetro 2 milímetros dividido entre 2 me da 1 milímetro. Entonces el radio sería 1 milímetro de radio. Ahora, ese milímetro yo lo tengo que convertir a metros para trabajar con el Sistema Internacional de Medidas. No siempre está en metros, amperios, por eso siempre lo tengo que transformar, convertir. Entonces, 1 milímetro a metros, ¿cómo lo convierto? Tenemos que 1 milímetro es 10 a la menos 3 metros. ¿Sí? 1 milímetro, pues 10 milímetros es 1 centímetro. 100 milímetros son ¿cuánto? Bueno, ustedes acordarán mejor que yo. 1 milímetro son 10 a la menos 3 metros, o sea, 0,001 metro. ¿Listo? 10 a la menos 3 es igual a 0,001 metro. Entonces, eso es igual a 1 milímetro. Entonces, con este voy a trabajar en el radio. Ahora sí, como tengo todos los datos, los reemplazo acá en la fórmula de la resistencia. Bueno, tengo la resistividad del acero, del ejemplo, que es 1 por 10 a la menos 6 ohmios por metro, por la longitud de la sección transversal del conductor, que son 10 metros,
sobre, se ha dividido en el área, que es pi por r cuadrado. Entonces, pi por r, que es el radio, 0,01 metros al cuadrado. Recuerden que 0,001 metros es igual a 1 por 10 a la menos 3 metros. Por eso les coloqué aquí abajito este 10 a la menos 3. Listo, todo eso lo elevo al cuadrado. Entonces digo, bueno, paso lo mismo acá, la longitud. Simplemente 0,001 metros al cuadrado me da 0,1, 2, 3, 4, 5 ceros y el 1 metros al cuadrado, que es lo mismo que 10 a la menos 3 multiplicarlo por 2, que me da 10 a la menos 6. ¿Listo? Este número de aquí, 0,00001 metros al cuadrado, es igual a 1 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado en notación científica. Este número y este número son los mismos. Y recuerden que la unidad de medida queda al cuadrado, ¿no? Metros solitos quedan metros al cuadrado. Ahora continúo. Esto es lo mismo arriba, esto es lo mismo que arriba. Y simplemente aquí coloqué la notación científica de este 0,01. ¿Para qué hice eso? Para que como todo me queda en notación científica, ahora sí puedo multiplicar estas bases del mismo, pues que tienen el 10 todas, tienen la misma base, solamente opero los exponentes. Entonces, 1 por 10 a la menos 6 por 10, entonces simplemente multiplico el exponente menos 6 con el exponente de 10, que es 1. ¿Listo? La base de 10, simplemente sumo los exponentes. Cuando estoy multiplicando bases del mismo número, solamente sumo los exponentes. Entonces, menos 6 más 1 me da menos 5. Entonces, por eso aquí 1 por 10 a la menos 5. Y abajo lo mismo, ¿no? Y por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Ahora, lo mismo que les explicaba a ratos del exponente de acá, que estaba negativo, pasa arriba a multiplicar con el exponente positivo. Lo mismo tienen que hacer acá. 10 a la menos 6, está el exponente negativo, está dividiendo, lo paso arriba con el exponente positivo. Entonces dejo pi solo, listo, dejo pi acá solo abajo dividiendo, y paso 10 a la menos 6 arriba con el exponente positivo. Entonces 1 por 10 a la menos 5, este mismo de acá, por 10 a la 6 positivo. Listo, no coloqué el metro al cuadrado porque lo cancelé acá con este metro. Metro, ohmios por metro me da ohmios, metros cuadrados. Y metros cuadrados con metros cuadrados se cancelan. Entonces solamente me quedó ohmios. Entonces listo, como ya tengo el 10 a la 6 acá positivo, entonces multiplico 10 a la menos 5 por 10 a la 6. Como tienen la misma base, sumo los exponentes. Entonces menos 5 más 6 me da 1 positivo. Listo, entonces me quedaría 1 por 10 a la 1. Todo esto dividido entre pi. Entonces 1 por 10 a la 1 pues me da 10, ¿no? 1 por 10, 10. 10 a la 1, 10. Entonces 10 ohmios dividido entre pi sería 10 dividido entre 3,1416. Hago la división y eso me da 3,18. Cuando tomando dos decimales pues sería 3,18 ohmios. Esa sería la resistencia que me ofrece ese conductor de acero. ¿Qué preguntas tienen? Dejo de compartir. Eso. ¿Qué preguntas tienen de ese ejercicio? ¿Qué dudas? ¿Qué no entendieron? ¿Todo está bien? ¿Están ahí, muchachos? ¿Están escuchando? Sí, profe. Vale. Sí, profe, Ahora fuerte y claro. Vale. Ahora les voy a explicar entonces el ejemplo número 2. Listo. Volvemos a la guía. Ahí están viendo la guía, ¿cierto? Sí, profe. Bien. Entonces, ahora en el segundo punto, dice, considera que en la combinación de resistencias de la figura 18, o sea, esta figura de acá, tiene resistencia 1 igual a 4 ohmios, esta resistencia. Resistencia 1, 4 ohmios, resistencia 2, 12 ohmios, resistencia 3, 6 ohmios. Entonces, ¿qué tienen que calcular aquí?
la resistencia equivalente, o sea, esta resistencia equivalente. Recuerden que la resistencia equivalente es, en serie es como la suma de las resistencias. De resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, hacen una sola resistencia equivalente, que sería esta. Esta gráfica y esta gráfica serían lo mismo porque están en serie. Y también tienen que calcular la corriente que circula por cada una de ellas y el voltaje a la que está sometida la combinación es 6 voltios. Listo, entonces por aquí va una corriente y por aquí hay una diferencia de potencial, que es el voltaje, de este punto a este punto. Tienen que calcular ese voltaje, sabiendo que la diferencia de potencial es de 6 voltios. Entonces, ¿cómo se hace eso? Acá hay un ejemplo similar, con datos diferentes. Bueno, este no lo dice en el cuaderno, pero pues es más sencillo de entender. Entonces, aquí en el ejemplo me dan los datos diferentes, ¿no? Resistencia 1, 2 ohmios, resistencia 2, 6 ohmios y resistencia 3, 3 ohmios. Entonces, ¿cómo se calcula la resistencia equivalente? Como este circuito es en serie, en la guía 1 ustedes vieron, bueno, voy a abrir un, bueno, ahora al final les muestro un trabajo donde están todas las fórmulas del cuadrito. Tenían que la resistencia equivalente en serie es igual a la suma de las resistencias. Entonces, si tengo dos resistencias sería R1 más R2. Si tengo tres resistencias sería R1 más R2 más R3. Si tengo más resistencias, 5 resistencias, pues sería la suma de las 5 resistencias. ¿Listo? Una tras otra. Como están en serie, simplemente la sumo. Entonces, la resistencia equivalente sería sumar las resistencias. Sería R1, en este caso son tres resistencias, entonces R1 más R2 más R3. Entonces, R1, 2 ohmios. 2 más R2, 6 más R3, 3. 2 más 6, 8. 8 más 3, 11. Entonces, la resistencia equivalente me da 11 ohmios. Por tanto, esta resistencia equivalente sería 11 ohmios, que es lo mismo que la suma de estas tres resistencias. Y ya, así calculan la resistencia equivalente. ¿Qué preguntas tienen respecto a ese punto A? Recuerden que eso es porque está en serie, ¿no? Que se suman las resistencias. Así, directamente. Ahora. ¿Eso quiere decir que la gráfica, perdón, la gráfica de arriba es igual a la otra? Para este caso, para el punto 2, Sí, como las sí, resistencias están en serie, este gráfico es el mismo para el ejemplo 2. O sea, este ejemplo 2 y el punto 2 es lo mismo, sería el mismo gráfico. Ah, bueno, profe, gracias. Sino que aquí dice figura 18, pero no. A ver, figura 18, a ver si acá puse figura 18. Ah, sí, mira, figura 18. Profe, Es la yo misma no le figura. veo. ¿No me ve? Espérame. ¿Qué no me ve? ¿No ve la pantalla? ¿No ve la guía? Sí, no veo nada, veo negro. ¿Y los demás? ¿Los demás sí ven? Sí, profe. No, Sí, no, debe ser mi internet. sí, de pronto sea el internet porque no sabría decirte y no sabría tampoco solucionar el problema, a ver cómo sería. Por ahora escucha y ahí yo estoy grabando, espero que se grabe todo. Yo después subo la clase a YouTube y la comparto por el grupo. Bueno, entonces sí, es la misma figura. Para el punto 2 y el ejemplo 2 es la misma figura. Y esta figura pues me representa una combinación de resistencias en serie. Ahora, el punto B dice la corriente que circula por cada una de ellas y el voltaje que está metido a la combinación es 6 voltios. Entonces la corriente es este I de aquí. Entonces por aquí va una corriente, esa misma corriente pasa por esta resistencia, sigue la corriente, pasa por esta otra resistencia y pasa la corriente por esta otra resistencia. Igual que acá, ¿no? O sea, esto es para la resistencia equivalente, que es lo mismo de arriba, la corriente pasa por toda esta resistencia equivalente. Entonces cuando están en serie, cuando las resistencias están en serie, ¿qué me dice? Que la corriente es igual en cada una de ellas. O sea, la corriente que circula por aquí es la misma que circula en las demás resistencias. O sea, la resistencia no cambia porque están en serie. Entonces, en el ejemplo 2, que es con la misma figura, ¿cómo calculo la corriente? Me dice,
tengo la diferencia de potencial que son 6 voltios. Entonces, a partir de la fórmula que tengo que voltaje, o sea, diferencia de potencial, es igual a corriente por resistencia, en este caso resistencia equivalente. Entonces, despejo corriente. Como está multiplicando, paso la resistencia equivalente a dividir. Entonces, corriente me quedaría que es igual a voltaje sobre resistencia equivalente. Y tenemos obviamente el voltaje 6 voltios y tenemos la resistencia equivalente que son 11 ohmios. Entonces, corriente, voltaje 6 voltios sobre resistencia equivalente 6 ohmios, que lo calculamos acá arriba. Entonces, la corriente es igual a ¿qué? 6 sobre 11 me da 0,54. Y voltios sobre ohmios me da amperios. Entonces, la corriente sería 0,54 amperios. Y como están en serie, la corriente circula para cada una de las resistencias. O sea, 0,54 amperios sería la corriente que circula por cada una de las resistencias. Para el ejemplo, ¿no? Para el ejemplo. O sea, por aquí iría una corriente de 0,54 amperios para la resistencia 1, para la resistencia 2 y para la resistencia 3, que es lo mismo que las resistencias equivalentes. Lo mismo tienen que hacer para el problema 2, solamente que pues ahí cambian el valor de las resistencias, ¿no? Pero la corriente sería la misma para todas las resistencias, la corriente que calculen. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? ¿Dudas o preguntas del punto 2 o el ejemplo 2? ¿No? Listo, entonces ahora el ejemplo 3. Entonces, ¿qué me piden en el punto 3? Dije, combinación de resistencias de la figura 19. La figura 19 es esta de aquí. Figura 19. Estas son una combinación de resistencias en paralelo. ¿Listo? Como ven, aquí ya no está una tras otra, sino que por aquí va la corriente y luego aquí, de este punto salen 3 puntos. Uno para arriba, otro por el centro y otro por debajo, ¿cierto? Entonces, este punto de aquí se divide en 3. Y esta no está una tras otra, sino que están en paralelo, una debajo de otra. Una por aquí, otra por acá y otra por acá. Entonces, estas 3 resistencias están en paralelo. Y acá vuelven y se encuentran en este punto y sigue la corriente por acá. Igualmente, esas 3 resistencias es igual a una resistencia equivalente, que sería como esta, pero recuerden que esto está en paralelo. Entonces la operación es diferente. Tienen que calcular la resistencia equivalente y la corriente que circula por cada una de ellas, con el voltaje de 6 voltios. La corriente por todo el circuito y por cada una de ellas. Aquí lo que es el mismo para cada una de ellas es el voltaje. El voltaje que ingresa desde acá es el mismo que el que sale por acá. Pero la corriente, como está en paralelo, la corriente sí cambia. Digamos, la corriente que ingresa por acá, esa corriente se divide en cada una de las resistencias, por lo que están en paralelo. Por tanto, para la resistencia 1 va a haber una corriente 1, para la resistencia 2 va a haber una corriente 2 y para la resistencia 3 va a ingresar una corriente 3. O sea, la corriente sí cambia en este caso porque están en paralelo. Entonces, en el ejemplo 3, que es el de acá, los datos que tenemos para la misma figura son 2 ohmios, 6 ohmios y 3 ohmios. Entonces, ¿cómo calculo la resistencia equivalente? Recuerden que para los circuitos en paralelo, la resistencia equivalente es igual a voltaje sobre resistencia equivalente, ¿cierto? Voltaje sobre resistencia. Y ese voltaje pues se me cancela 1 porque todas es el mismo voltaje. Entonces, 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3. Si tuviera más resistencias, pues sería más 1 sobre resistencia n. O si tuviera menos, pues serían solamente la suma de esas dos resistencias. Entonces reemplazo. La resistencia 1 sería 2 ohmios en este ejemplo. La resistencia 2, 6 ohmios. Y la resistencia 3, 3 ohmios. Hago la suma de fraccionarios. 1/2 más 1/6 más 1/3. Y eso me da 1 ohmio. Aquí tienen que tener en cuenta, ahí coincidencialmente les dio 1 ohmio, ¿no? Por eso no tienen problemas, pero aquí es como si tuviera 1 sobre 1.
Y esta resistencia equivalente está dividiendo, pasaría al otro lado a multiplicar y despejaría, ¿no? Lo que hay acá. Entonces, digamos, resistencia equivalente por 1, pues me da 1. Y el 1 que está viendo lo paso a multiplicar y 1 por 1, pues me da 1. Por eso la resistencia equivalente al final me da un ohmio. Pero si no les da 1, si acá no les da 1, sino que les da otro número, tienen que hacer la operación y de pasar lo que está dividiendo a multiplicar, porque aquí resistencia equivalente está dividiendo, entonces la tienen que despejar. Cuando la despejen, pasa al otro lado a multiplicar y lo que está multiplicando lo pasan al otro lado a dividir para que resistencia equivalente les quede solita, no les quede dividiendo, sino que les quede solita. Y ahí les tienen que dar un número. Entonces, esa sería la resistencia equivalente. En este caso nos da un ohmio. Pero en el ejemplo, en el ejercicio de acá les va a dar diferente. Obviamente no les va a dar un ohmio, sino que les va a dar un valor diferente. Pero igual, se hace de la misma forma. ¿Qué preguntas tienen con la resistencia equivalente en paralelo? ¿Ninguna? Bueno. Entonces ahora calculemos la corriente que circula por la combinación si el voltaje al que está sometida es 6 voltios. Creo que en el ejemplo es el mismo voltaje. Sí, 6 voltios. Entonces, ¿cómo hacemos esto? La resistencia equivalente tenemos que es un ohmio, la diferencia de potencial, o sea, el voltaje son 6 ohmios, y la fórmula, como arriba, tenemos que el voltaje es igual a corriente por resistencia equivalente. Lo mismo, ¿no? Pues ya sabemos que despejamos la corriente, multiplicando, pasamos a dividir la resistencia equivalente, y nos da que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia equivalente. Entonces, el voltaje que ingresa son 6 voltios. Y la resistencia equivalente, que es lo que nos dio acá, es de un ohmio. Entonces, 6 voltios dividido entre un ohmio, pues 6 entre 1 nos da 6 y voltios sobre ohmio nos da amperios. Entonces, la corriente sería 6 amperios. Entonces, la corriente que circula por la combinación de resistencias es 6 amperios. O sea, esa corriente de 6 amperios sería para la resistencia equivalente, o sea, esta corriente sería 6 amperios, sería el total de corriente que circula como si esa resistencia fuera una sola. ¿Listo? 6 amperios. Pero ahora tenemos que calcular qué corriente circula por cada una de las resistencias. O sea, la corriente total sería 6 amperios. Pero por cada una de ellas es diferente. Recuerden que es I1, I2 y 3. Y esta corriente total va a ser igual a la suma de cada una de esas corrientes. O sea que estos 6 amperios es el total de la corriente que me tiene que dar la suma por cada una de las corrientes en particular. ¿Cómo calculo la corriente de cada una? Con la misma fórmula de acá, ¿no? Y es igual a B sobre R. Entonces, I1 es igual a B sobre R1. Corriente 2 es igual a voltaje. O sea, el voltaje como es el mismo, como están en paralelo, el voltaje es el mismo, ¿no? En cada una de ellas. Entonces, el mismo voltaje, pero dividido entre la resistencia 2. Y la corriente 3 es el mismo voltaje dividido sobre la resistencia 3. Entonces reemplazo, el voltaje siempre va a ser 6 voltios, 6 voltios, 6 voltios. Y aquí la resistencia 1 es igual a 2 ohmios. Entonces 6 sobre 2 me da 3. Entonces la corriente 1 va a ser 3 amperios. Aquí el voltaje es 6 sobre resistencia 2, que son 6 ohmios. Entonces 6 sobre 6 me da 1, ¿cierto? Y voltaje sobre ohmios me da amperios. Entonces la corriente 2 va a ser de 1 amperio. Y la corriente 3, voltaje 6 voltios, resistencia 3, 3 ohmios. Entonces 6 sobre 3 me da 2 amperios. Entonces ahí calculé la corriente 1, 3 amperios, la corriente 2, 1 amperio y la corriente 3, 2 amperios. Si sumo estas 3, 3 más 1 me da 4, 4 más 2 me da 6. Entonces está bien, ¿no? Cada una de las corrientes en total me da 6 amperios. O sea, la corriente total 6 amperios, la corriente de cada una está bien porque me dio el total. Entonces, eso pasa cuando la combinación está en paralelo. La suma de estas corrientes de cada una de las resistencias es igual a la corriente total. ¿Listo? Eso sería todo, pues, o sea, la explicación del ejemplo 3. ¿Qué dudas tienen para el problema 3 del ejemplo 3? Preguntas, dudas o preguntas.